No pensé mucho cuando me ofrecí como voluntario para aquella misión. Después de varias semanas sin novedad en la base, el cambio de rutina me parecía casi un alivio. Crecí en un pequeño pueblo del norte, donde las noches eran oscuras y el frío se metía hasta en los huesos. Desde niño me acostumbré a la soledad y al silencio, lo que me ayudó a no desesperar en mis primeras misiones en el ejército. No fue diferente cuando nos desplegaron en un denso bosque al sur de Virginia, en una operación de reconocimiento. Se rumoreaba que en aquella región se escondían grupos armados ilegales, pero después de varias semanas de búsqueda, no habíamos encontrado ni un solo rastro de actividad. Era como si todo lo que nos habían dicho sobre la zona hubiera sido un invento. El terreno era espeso, húmedo, y parecía que nunca dejaba de lloviznar. Los árboles estaban tan juntos que apenas se filtraba la luz del sol. A medida que los días pasaban, empezamos a bajar la guardia. Las caminatas de exploración se volvieron más lentas, más relajadas. Nos dividíamos en pequeños grupos para cubrir más terreno, pero la sensación era la misma. Estábamos solos en el bosque. Recuerdo claramente el día en que todo cambió. Era por la tarde. Me encontraba solo, explorando una zona más profunda del bosque, cuando lo vi. Al principio, no supe lo que estaba mirando. A lo lejos, entre los árboles, una figura permanecía inmóvil. Parecía un hombre, de pie bajo un gran árbol, mirando hacia arriba, como si estuviera perdido en sus pensamientos o esperando algo. Me acerqué con cautela, pensando que quizás era uno de los nuestros, o tal vez un civil que se había perdido. Mientras me acercaba, la sensación de inquietud comenzó a crecer. Algo no estaba bien. ¡Eh!, grité esperando una respuesta. El hombre no se movió. No hizo ni un solo gesto para reconocer mi presencia. Me acerqué un poco más, despacio. Su ropa era extraña, desgastada, como si hubiera estado en ese lugar durante semanas, expuesto al clima. Pero lo que más me inquietó fue su postura. Estaba completamente rígido, los brazos a los lados, la cabeza inclinada hacia arriba, mirando fijamente la copa del árbol. Volví a llamarlo, esta vez más fuerte. «Oye, amigo, ¿estás bien?» Nada, ni un parpadeo ni un giro de la cabeza. Solo el silencio del bosque y el sonido de las hojas crujiendo bajo mis botas. Mi instinto militar me decía que algo no cuadraba, pero la curiosidad me obligó a seguir adelante. Cuando estuve a solo unos metros de él, noté que su piel era extrañamente pálida, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo la sombra de esos árboles. «¿Qué haces aquí?», pregunté, casi en un susurro, sintiendo como mi propia voz resonaba en el silencio de la tarde. El hombre permaneció inmóvil. Estiré una mano para tocar su hombro, pero, en el último segundo, algo me detuvo. Una sensación de peligro inminente recorrió mi columna. Retrocedí un paso. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, apenas perceptible, se movió sobre la tierra, justo a los pies del hombre. Era como si algo debajo de él estuviera moviéndose, pero no había nada visible. El aire a mi alrededor se volvió frío, más frío de lo que debería ser en pleno verano. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mi entrenamiento me hizo mantener la calma. Comencé a retroceder, paso a paso, sin apartar la vista de él. Y entonces, justo cuando pensé que podría darme la vuelta y alejarme, el hombre desapareció. No fue una desaparición gradual, no se desvaneció ni se alejó, simplemente ya no estaba. Un segundo estaba de pie bajo el árbol y al siguiente, el lugar estaba vacío. Me quedé congelado, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero el bosque estaba en completo silencio, como si nunca hubiera habido nadie más allí, solo yo. Apreté el comunicador en mi chaleco. «Aquí Charlie 1. Necesito que alguien venga a mi posición. Ahora». La respuesta fue inmediata. «¿Todo bien? ¿Qué has encontrado?» No sabía qué responder. Ni siquiera sabía cómo explicar lo que acababa de ver, pero algo me decía que no debía quedarme allí más tiempo. Cuando los demás llegaron, hice lo posible por mantener la calma. Les conté que había visto a alguien, pero que había desaparecido antes de que pudiera alcanzarlo. Los oficiales se mostraron escépticos, pero no me importó. Sabía lo que había visto. Esa noche, apenas pude dormir. El bosque, que antes me había parecido aburrido, ahora parecía esconder secretos que no estaba preparado para descubrir. Cada sonido que escuchaba me hacía pensar en el hombre bajo el árbol, en su inmovilidad,
en cómo había desaparecido sin dejar rastro. Al día siguiente, decidimos investigar la zona donde lo había visto. Formamos un pequeño grupo y caminamos en silencio por el sendero que había tomado el día anterior. Cuando llegamos al lugar, todo estaba igual, excepto por una cosa: el árbol. El árbol bajo el que había estado el hombre tenía marcas, profundas y extrañas, como si algo hubiera arañado la corteza. No eran marcas hechas por animales, eran líneas perfectas, rectas, que se entrecruzaban formando una especie de símbolo que ninguno de nosotros reconoció. Algo en esas marcas me provocó una sensación de incomodidad, como si hubiera un significado que mi mente no lograba comprender. ¿Qué crees que es esto?, uno de mis compañeros preguntó, examinando las marcas con atención. No lo sé, pero no me gusta, respondí, sin poder apartar la vista de los extraños símbolos. Pasamos el resto del día buscando más pistas, pero no encontramos nada. El hombre había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, la situación empeoró. Me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi la silueta de un hombre de pie en la entrada de mi tienda de campaña, inmóvil, mirando hacia el techo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. El hombre no se movió. Permaneció allí, exactamente igual a como lo había visto bajo el árbol, con la cabeza inclinada hacia arriba, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. Finalmente, cuando sentí que no podía soportar más, el hombre desapareció de nuevo, dejándome solo en la oscuridad de la tienda. Me levanté de un salto, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. No podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero algo me decía que no era simplemente una alucinación. A la mañana siguiente, no les conté a los demás lo que había visto. No sabía cómo lo tomarían, pero empecé a notar cambios en el ambiente del campamento. Los demás también se estaban volviendo nerviosos, y por las noches, el silencio en el bosque era más opresivo, como si algo estuviera acechando entre los árboles. Finalmente, llegó el día en que recibimos la orden de abandonar la misión. Nos informaron que no había más razones para seguir explorando la zona, y que nos retiraríamos en 24 horas. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que no me iría sin respuestas. Antes de irnos, decidí volver al lugar donde había visto al hombre por última vez. Lo hice solo, en silencio, sin decírselo a nadie. El árbol seguía allí, imponente, con las marcas en la corteza aún visibles. Me quedé de pie frente a él, esperando, no sé qué, tal vez alguna señal, alguna respuesta a lo que había visto. Pero lo único que obtuve fue el mismo silencio. Cuando me di la vuelta para irme, escuché un ruido detrás de mí. Al girarme vi algo que me dejó sin aliento. Bajo el árbol estaba el hombre, inmóvil, mirando hacia arriba, como si nunca se hubiera ido. Me quedé allí, mirándolo durante lo que parecieron horas, esperando que hiciera algo, que se moviera, pero nunca lo hizo. Finalmente me di la vuelta y regresé al campamento, sin decirle a nadie lo que había visto. No volví a mencionarlo. Recuerdo aquel día en el campo de tiro como si fuera ayer. Era un día caluroso. El sol estaba en su punto más alto y la luz brillaba intensamente sobre el asfalto desgastado. El olor a pólvora y tierra seca llenaba el aire, y el sonido de los disparos resonaba en mis oídos. Hacía unos meses que me había unido a la unidad y todavía me estaba acostumbrando a la rutina de los entrenamientos. La vida militar no era fácil, pero lo había elegido porque necesitaba una dirección, un propósito. Tenía el sueño de servir a mi país, de formar parte de algo más grande que yo. Era la hora del almuerzo cuando nos dieron la orden de regresar al campo de tiro para una última sesión de práctica. El capitán siempre insistía en que la precisión era la clave para salvar vidas. Mientras caminábamos hacia las líneas de tiro, mis compañeros bromeaban y reían, pero yo sentía un nudo en el estómago. Algo en el aire me decía que ese día sería diferente. Al llegar, vi los blancos colocados a distancia. Eran figuras de papel que simulaban siluetas humanas, diseñadas para que los soldados pudieran practicar sus disparos. Me acomodé en mi puesto y esperé a que dieran la señal para comenzar. Una ráfaga de disparos estalló y la concentración se apoderó de mí. El eco de las balas rebotaba contra las paredes del campo, y mis ojos se fijaban en el objetivo.
Fue entonces cuando la vi, una mujer caminando entre los blancos, como si nada sucediera. Su vestido blanco ondeaba suavemente con la brisa, y su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros. A primera vista parecía ilesa, y la imagen se me quedó grabada en la mente. ¿Cómo podía estar ahí? La zona estaba restringida, y ningún civil debía estar en el campo de tiro durante el entrenamiento. «Detengan el fuego», grité, levantando la mano en un intento por atraer la atención de mis compañeros. Pero el ruido de las balas y los gritos de los soldados me ensordecieron. Mientras continuaba disparando, la mujer seguía caminando entre los blancos, ignorando por completo el peligro. La confusión se apoderó de mí. ¿Por qué nadie más la veía? Con el corazón latiendo con fuerza, dejé caer mi arma y comencé a caminar hacia ella. Mis compañeros continuaron disparando, pero cada paso que daba me llenaba de una inquietud inexplicable. ¿Era un truco de la luz? ¿Estaba alucinando? No podía entender por qué estaba tan tranquila mientras las balas silbaban a su alrededor. «¡Hey!», llamé, pero ella no se detuvo. La distancia entre nosotros se acortaba, pero seguía sintiendo esa extraña mezcla de curiosidad y temor. «Sal de ahí, es peligroso». Pero sus ojos, vacíos y sin vida, me miraron fijamente. Cada vez que apreté el paso, la imagen de la mujer se tornaba más borrosa, como si la niebla comenzara a cubrirla. Y entonces, cuando estaba a solo unos metros de ella, desapareció. Me detuve en seco, mirando hacia el lugar donde había estado. La risa y los disparos de mis compañeros parecían haberse desvanecido. Solo quedaban agujeros de bala en los objetivos, marcas del ejercicio. Miré alrededor, aturdido, tratando de entender qué había pasado. «¿Dónde está la mujer?», pregunté a voz alta, pero nadie parecía escucharme. Algunos soldados aún disparaban, ajenos a lo que había presenciado. Regresé al grupo, sintiendo que el peso de la realidad me aplastaba. «¿Alguien más vio a esa mujer?», pregunté, casi suplicando. Mis compañeros me miraron confundidos. «¿Qué mujer?», respondió uno de ellos, encogiéndose de hombros. El capitán me lanzó una mirada inquisitiva, como si cuestionara mi cordura. Pero no podía haberme imaginado todo. Había estado ahí, justo frente a mí. «Vamos, es solo el calor», me dijo uno de mis compañeros, tratando de calmarme. «A veces vemos cosas raras en el campo de tiro». No podía entenderlo. No era un principiante, había estado en suficientes ejercicios para saber lo que era real y lo que no. Algo oscuro se había deslizado entre las sombras del campo, y yo lo había visto. Pasaron los días y, a pesar de mis esfuerzos por olvidarlo, la imagen de la mujer continuaba acechándome. La gente comenzó a notar mi inquietud. En las noches, me despertaba con sudores fríos, atrapado en un ciclo de sueños perturbadores. La mujer, siempre allí, mirándome con esos ojos vacíos. Mis compañeros empezaron a hablar de mi estado mental, algunos incluso se burlaron, pero en el fondo, sabía que no estaba loco. Había algo en el aire, una presencia, y la sentía más cercana cada día. Una noche, mientras compartíamos historias en la barraca, decidí abrirme. «Tuve una experiencia extraña en el campo de tiro», comencé, y los murmullos cesaron. Vi a una mujer caminando entre los objetivos, y nadie más parecía darse cuenta. Las risas se convirtieron en miradas serias. «¿En serio? ¿Estás seguro de que no era un espejismo?», preguntó uno de los soldados, sus ojos llenos de incredulidad. «No, lo vi. No estaba loco. Ella estaba allí», insistí, la frustración evidente en mi voz. «No sé qué significa, pero algo no está bien». Algunos murmullaron entre ellos, y el capitán finalmente intervino. «Escuchen, el estrés del entrenamiento puede hacer que la mente juegue trucos. No se dejen llevar por las supersticiones». Esa noche me quedé despierto, mirando al techo y sintiendo la presión en mi pecho. La imagen de la mujer regresaba, esta vez más clara, más intensa. Decidí que tenía que enfrentar lo que había visto. Al día siguiente, regresé al campo de tiro, esta vez solo. Sabía que tenía que encontrar respuestas. Al llegar, la calma del lugar me envolvió. El sol brillaba intensamente, y los objetivos estaban ahí, silenciosos y esperándome. Tomé un profundo aliento y avancé, el eco de mis pasos resonando en el silencio. Estaba decidido a encontrar cualquier pista que me llevara a comprender lo que había experimentado.
Comencé a inspeccionar los objetivos, buscando algún rastro de la mujer. Mientras examinaba el área, noté algo extraño en el suelo, una huella que parecía fuera de lugar. Era más profunda que las marcas de los zapatos que normalmente dejábamos en el campo. Me agaché y la inspeccioné más de cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. La huella parecía fresca, como si alguien hubiera estado allí recientemente. ¿Hola? Llamé, pero mi voz resonó en la soledad del lugar. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había rastro de vida. Solo yo y el silencio abrumador. El nudo en mi estómago se apretó mientras el ambiente se tornaba más opresivo. Luego, escuché un susurro detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo había vacío. ¿Quién está ahí?, grité, sintiendo que mi corazón latía desbocado. La sensación de ser observado me invadió. Podía sentirlo. Volví a mirar los objetivos y allí estaba ella de nuevo. La mujer, de pie en medio de los blancos. «No, no», grité, retrocediendo un paso. Ella se quedó allí, inmóvil, y entonces, la oscuridad pareció extenderse a su alrededor. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, mi voz temblando. No había respuesta, solo su mirada vacía que atravesaba mi ser. «Aléjate», le grité, sintiendo que la cordura se desvanecía. Retrocedí, mis pies tropezaron con algo en el suelo, y caí al suelo, cubriendo mi cabeza. «Déjame en paz». La imagen de la mujer se volvió borrosa, y luego desapareció. El silencio era absoluto. Me levanté, tratando de recomponerme. El campo estaba tranquilo, y el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo estaba mal. Esa no era la última vez que la vería. Los días siguientes fueron una pesadilla. La imagen de la mujer seguía apareciendo en mis sueños, en cada esquina de la base. Mis compañeros notaron mi angustia, y aunque intenté explicárselo, nadie comprendía. Comencé a evitar el campo de tiro, pero no podía escapar de lo que había visto. Una noche, mientras estaba en la barraca, uno de mis compañeros se acercó. «Escuché que has estado viendo cosas. Hay historias sobre el campo de tiro, leyendas de soldados que murieron en el pasado», dijo con voz seria. «Dicen que algunas almas no encuentran la paz y quedan atrapadas aquí». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. «Algunos dicen que el lugar está maldito, que hay espíritus que vagan por aquí, buscando venganza o justicia». Mi mente se llenó de imágenes de la mujer, de su mirada, de cómo había estado allí, ilesa y ajena al peligro. El siguiente día, decidí que tenía que saber más. Regresé al campo de tiro, pero esta vez con un grupo de soldados que compartían mi inquietud. Les conté sobre la mujer, y algunos comenzaron a reír, pero pronto se dieron cuenta de que estaba hablando en serio. «Vamos a encontrarla», dijo uno de ellos con una mezcla de valentía y curiosidad. Al llegar, el aire se sentía denso. Comenzamos a disparar, cada uno enfocado en sus objetivos. Pero mientras más avanzaba el día, más intensas se volvían las visiones. La mujer aparecía y desaparecía entre los blancos, más presente que nunca. «Detengan el fuego», grité nuevamente, pero mis palabras se ahogaron en el ruido. Cuando finalmente decidimos buscarla, la atmósfera cambió. El viento soplaba más fuerte, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos. Caminamos hacia el lugar donde la había visto por primera vez, pero al llegar no había rastro. Solo agujeros de bala y el eco de nuestras respiraciones. Miré a mis compañeros, y su expresión se tornó sombría. «Quizás deberíamos irnos», sugirió uno de ellos, sintiendo la tensión en el aire. Pero algo me decía que teníamos que quedarnos. No podía permitir que la mujer fuera solo una ilusión. «No, debemos quedarnos un poco más», respondí con determinación. El silencio se volvió ensordecedor. Nos separamos, buscando en diferentes direcciones. Entonces, escuché un susurro nuevamente, un eco familiar que resonaba en mi mente. «Ven», decía una voz suave, casi hipnótica. Me seguí el sonido, y antes de darme cuenta, me encontré en el centro de los objetivos, rodeado de agujeros de bala. La mujer apareció de nuevo, esta vez más cerca. La vi sonreír, una sonrisa que heló mi sangre. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, sintiéndome atrapado en su presencia. «Ven conmigo», respondió, y su voz sonaba como un canto de sirena. Mis compañeros se acercaron, asustados, pero la figura de la mujer los hipnotizaba. «No podemos ir contigo»,
dijo uno de ellos, pero el miedo en su voz era evidente. Ella los miró, y en un instante, todo cambió. Las siluetas de mis compañeros comenzaron a desvanecerse, como si el aire se los tragara. ¡No!, grité, intentando alcanzarlos, pero era demasiado tarde. La mujer se volvió hacia mí, su mirada penetrante y fría. «Solo los que buscan la verdad pueden verme», dijo con voz suave. «Ven y descúbrelo». Sin poder resistir la seguí. Caminamos entre los objetivos, y en un instante, todo se volvió oscuro. Desperté de repente en la barraca, sudoroso y temblando. Mis compañeros estaban allí, mirándome con preocupación. «Tienes que dejar de pensar en eso», me dijeron. «No es real, solo es tu mente jugando contigo». «Pero lo vi», respondí, mi voz entrecortada. No era una alucinación. Mientras hablaba, me di cuenta de que algo había cambiado. La sensación de miedo había desaparecido, pero una nueva incertidumbre se instaló en mi interior. ¿Qué había ocurrido en el campo de tiro? La imagen de la mujer seguía persiguiéndome, pero ahora era diferente. Ya no la veía como una amenaza, sino como una presencia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la muerte. A medida que pasaron los días, comencé a entender que la mujer no era un fantasma, sino una representación de las almas que habían quedado atrapadas en el campo. En el fondo, sabía que mi experiencia había sido un regalo. La vida militar no era solo un trabajo, era una forma de rendir homenaje a aquellos que habían caído, a las almas que buscaban paz. Mientras miraba a mis compañeros reír y hablar, entendí que no tenía que temer a lo desconocido. Debía aprender de ello. Cada vez que regresaba al campo de tiro sentía su presencia, pero ya no me asustaba. La mujer me había mostrado algo que no podía ignorar. A veces, en las noches tranquilas, creía escuchar su voz susurrando en el viento, recordándome que siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Así es como aprendí a vivir con el eco de su presencia. No era un final, sino un nuevo comienzo. Y aunque la vida en el campo de tiro seguía siendo dura, sabía que cada disparo era un homenaje, una conexión con lo que había sido y lo que siempre sería. En cada balazo, había una historia que contar, un recuerdo que nunca debería ser olvidado. La vida en la base militar en Fort Campbell, Kentucky, no era algo fuera de lo común. Días largos, entrenamientos exhaustivos, y una rutina que se repetía como un reloj bien ajustado. Llegué aquí hace ya un buen tiempo, tal vez demasiado. Mis días consistían en marchas interminables, guardias nocturnas y las conversaciones vacías con mis compañeros. Para muchos, ese estilo de vida era insípido. Para mí, sin embargo, la rutina era un refugio. Mantuvo mi mente ocupada, alejada de los pensamientos oscuros que a veces aparecían en los silencios. A diferencia de muchos otros soldados, yo no venía de una familia militar. Crecí en un pequeño pueblo en Tennessee, sin la más mínima idea de lo que era una base militar, y mucho menos de lo que significaba servir. Fue una decisión repentina, un escape de una vida que me asfixiaba, y antes de darme cuenta, ya estaba aquí, atrapado en una realidad que no me dejaba respirar. Sin embargo, nunca pensé que algo fuera de lo ordinario sucedería en este lugar. Eso cambió una noche. Todo comenzó con un rumor, una simple charla entre compañeros que sonaba más a una broma que a otra cosa. Pero la primera vez que vi a ese hombre en la azotea del edificio viejo, supe que algo no estaba bien. ¿Has visto al hombre de la azotea?, me preguntó Turner, uno de los más veteranos de la base, una noche mientras estábamos en la sala de descanso. ¿De qué hablas?, respondí distraído, sin mucho interés en la conversación. La noche era tranquila, y después de varias horas en la guardia, solo quería tomar una bebida caliente y dormir. El edificio viejo, el que cerraron hace unos años. Hay alguien que se aparece ahí, todas las noches, justo a la medianoche. Turner lo decía con una voz baja, casi susurrando, como si temiera que algo o alguien lo escuchara. No me vengas con tonterías, le dije, un poco molesto por lo absurdo que sonaba. Pero él no parecía estar bromeando. De hecho, su expresión era seria, algo que no le había visto en todo el tiempo que lo conocía. No es una tontería, insistió. Lo he visto. Está ahí de pie, mirando hacia la base. Nunca se mueve, solo observa. Turner no era del tipo que se asustara con facilidad.
Había estado en más misiones que la mayoría de nosotros, y siempre mantenía la calma. Pero aquella noche, algo en su rostro me hizo dudar. Le resté importancia en ese momento, aunque sus palabras se quedaron rondando en mi mente durante días. El edificio del que hablaba Turner estaba en el extremo sur de la base, aislado del resto. Había sido cerrado años atrás, supuestamente por problemas estructurales. Nadie se acercaba mucho a esa parte, y las pocas veces que pasé por allí, solo vi ventanas selladas y puertas cerradas con cadenas. Pero una noche, durante una de mis rondas nocturnas, me atreví a mirar. Estaba haciendo mi recorrido habitual, la linterna en mano, cuando de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me empujó a voltear hacia el edificio viejo. Al principio, no vi nada, solo la silueta oscura del edificio recortada contra el cielo nocturno. Pero entonces lo vi, una figura de pie en la azotea. No puede ser, murmuré para mí mismo, frotándome los ojos como si eso pudiera borrar lo que estaba viendo. Pero seguía ahí, inmóvil, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, mirando hacia el interior de la base. Mi respiración se detuvo por un momento. La figura no parecía humana, al menos no del todo. No se movía, pero había algo en su postura que me hacía sentir observado. Aceleré el paso, sin dejar de mirar hacia la azotea. En un parpadeo la figura desapareció. Regresé al cuartel, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No dije nada a mis compañeros, no quería que pensaran que había perdido la cabeza. Pero no pude sacarme esa imagen de la mente. Todas las noches, sin falta, pasaba frente al edificio viejo durante mis rondas, y cada vez, la figura estaba allí, de pie, como una sombra observadora. Finalmente una noche, decidí acercarme. No podía más con la curiosidad. Tengo que saber qué es eso, me dije, aunque una parte de mí sabía que podría arrepentirme. Subí las escaleras hasta la azotea, la linterna temblando ligeramente en mi mano. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire mismo se volviera más denso a medida que me acercaba. Cuando llegué a la puerta de la azotea me detuve un segundo. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. Empujé la puerta con cuidado. La bisagra chirrió, un sonido agudo que rompió el silencio de la noche. Al otro lado de la puerta, no había nada. La azotea estaba desierta. Caminé hacia el borde, con la esperanza de encontrar alguna pista, algo que explicara lo que había estado viendo, pero no había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí, solo el frío viento de la noche. Estaba por regresar cuando lo sentí, una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se sentía diferente, pesado, como si algo invisible me rodeara. De repente, escuché un susurro, apenas audible, pero claro. No deberías haber venido. El frío recorrió mi cuerpo. No vi a nadie, pero el miedo se apoderó de mí. Bajé corriendo por las escaleras, sin detenerme hasta que estuve a salvo dentro del cuartel. Esa noche no pude dormir. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. Durante los siguientes días traté de evitar esa parte de la base, pero no pude ignorarlo por mucho tiempo. Otros soldados comenzaron a hablar del hombre en la azotea. Decían que lo veían más seguido, siempre de pie, siempre observando. Un día no pude soportarlo más y hablé con Turner. ¿Qué crees que es eso?, le pregunté. Turner me miró con una expresión sombría. No lo sé, respondió. Pero lo he visto durante años. Algunos dicen que era un oficial que murió aquí hace mucho tiempo. Otros creen que es algo más antiguo. Pero sea lo que sea, no es bueno. A partir de esa conversación, más soldados empezaron a compartir sus historias. Todos habíamos visto la figura en la azotea, pero nadie tenía respuestas. Una noche, un grupo de nosotros decidió investigar. Equipados con linternas y con una sensación de camaradería, nos dirigimos hacia el edificio. Entramos por la puerta trasera, y a medida que avanzábamos por los oscuros pasillos, una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Escuchábamos ruidos extraños, susurros en las sombras, pero ninguno de nosotros se detuvo. Llegamos hasta las escaleras que llevaban a la azotea. Nadie dijo nada, pero todos sentimos lo mismo, una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. Subimos a la azotea, y allí estaba, la figura de pie, con los brazos cruzados, mirando hacia la base, pero esta vez
no desapareció. Nos quedamos congelados, incapaces de movernos. Entonces, de repente, la figura se giró hacia nosotros. No tenía rostro, solo una oscuridad interminable donde deberían estar sus ojos. «Salgan de aquí», dijo una voz, pero ninguno de nosotros habló. Fue como si la propia oscuridad nos hubiera hablado. Nos quedamos quietos por lo que parecieron horas, hasta que uno de mis compañeros soltó un grito ahogado y corrió hacia las escaleras. El resto lo seguimos, bajando apresuradamente, tropezando en nuestro intento de alejarnos lo más rápido posible de esa cosa. Desde esa noche, nadie más volvió a mencionar al hombre de la azotea, pero todos sabíamos que seguía ahí, observando, esperando. No soy alguien que se deje impresionar fácilmente. Después de todo, he visto lo peor de lo peor en el servicio militar. Las misiones en el extranjero, el caos de las zonas de conflicto y las secuelas del combate me han endurecido. Pero nada me preparó para lo que experimenté en esa vieja base hospitalaria en el corazón de Missouri. No soy supersticioso, nunca lo he sido, pero lo que vi esa noche en el antiguo hospital militar sigue persiguiéndome. Y por más que lo intente, no encuentro una explicación racional. Todo comenzó cuando me asignaron a supervisar una operación de limpieza en una instalación que había sido cerrada desde los años 70. El hospital, conocido como Hospital Militar Hamilton, había sido utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para tratar a los heridos que regresaban del frente europeo. Con el tiempo, el lugar cayó en el olvido, con solo rumores vagos sobre su historia. Se decía que el hospital había cerrado abruptamente después de un accidente extraño, pero nadie sabía exactamente qué había ocurrido. Cuando recibí la orden de inspeccionar el hospital, me lo tomé como cualquier otra tarea rutinaria. Había pasado por un par de meses difíciles en el servicio y, sinceramente, el cambio de ritmo me venía bien. No esperaba encontrarme con nada fuera de lo común. La misión era simple: revisar el lugar, tomar nota de cualquier cosa relevante y reportar los hallazgos. Desde el primer momento en que pisé el lugar, algo no se sentía bien. Las paredes desconchadas, los pasillos largos y oscuros, y la sensación de humedad persistente en el aire le daban un aire desolador. El equipo y yo caminamos por los pasillos del edificio principal, donde las antiguas camillas aún estaban alineadas, como si alguien las hubiera dejado ahí y nunca hubiera vuelto a recogerlas. El silencio era opresivo, y solo el eco de nuestras botas resonaba en los corredores. «Esto está muerto», comentó uno de mis compañeros intentando aliviar la tensión. «No es de extrañar que nadie haya querido venir a este lugar en décadas». No respondí. Había algo que no me dejaba en paz, una sensación constante de ser observado. Sabía que el lugar estaba vacío. Había sido sellado durante años, pero mi instinto me decía lo contrario. Caminamos por varias horas cubriendo los pisos superiores del hospital. Nada fuera de lo común, solo ruinas y polvo acumulado. Fue en la tercera planta cuando algo cambió. Al entrar en uno de los pasillos, vi una luz débil parpadeando al fondo. Pensé que era alguna lámpara antigua que aún funcionaba, pero entonces la vi. Una figura femenina, con el típico uniforme blanco de enfermera de los años 40, caminaba lentamente de un lado a otro en una sala de pacientes. Me detuve en seco. Mis compañeros siguieron caminando unos pasos, antes de notar que me había quedado atrás. «¿Qué pasa?», me preguntó uno de ellos. Señalé hacia la sala. «¿Ven eso?». Todos miraron, pero ninguno reaccionó. No podían verla. Ella estaba ahí, moviéndose con una calma perturbadora, arreglando sábanas, verificando camas vacías como si estuviera cuidando a pacientes que no existían. Mis compañeros intercambiaron miradas, claramente confundidos por mi comportamiento. «No hay nada, hombre. Sigamos adelante. Este lugar te está jugando una mala pasada». Pero yo sabía lo que había visto. La enfermera seguía allí, atendiendo como si el hospital estuviera lleno de heridos. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una mascarilla, pero lo poco que se veía de su piel era pálido, casi traslúcido. Había algo inquietante en la precisión de sus movimientos, como si estuviera atrapada en una rutina eterna. De alguna manera, logré apartar la vista y seguir adelante con la inspección. Pero la sensación de que algo estaba profundamente mal en ese lugar nunca me abandonó. Esa noche, mientras montábamos el campamento cerca del hospital,
No pude dejar de pensar en lo que había visto. Decidí regresar por mi cuenta. Quizá fue la curiosidad, o tal vez solo quería demostrarme que todo había sido una ilusión causada por el cansancio. Entré al hospital nuevamente, esta vez solo. El silencio era aún más pesado, y cada paso que daba resonaba como un trueno en la quietud. Cuando llegué a la tercera planta, todo parecía igual. Las camillas seguían en su sitio, el polvo cubría todo y no había señales de vida. Pero entonces la vi de nuevo. La misma enfermera. Estaba inclinada sobre una cama, ajustando una sábana como si estuviera preparando a un paciente invisible. Esta vez me acerqué, sin apartar la vista de ella. Mi corazón latía con fuerza, y aunque todo mi instinto me decía que debía salir de ahí, continué caminando hacia ella. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. Ella no respondió. Ni siquiera me miró. Solo continuó con su tarea, como si yo no existiera. Me acerqué lo suficiente como para notar los detalles en su uniforme, las manchas amarillentas de lo que parecía ser sangre vieja en los bordes de su delantal. El aire a su alrededor estaba helado, mucho más frío que el resto del hospital. Finalmente, me armé de valor y toqué su hombro. Fue como tocar el vacío. Mi mano atravesó su cuerpo, y en ese momento, ella se detuvo. Su cabeza se giró lentamente hacia mí, sus ojos vacíos y oscuros encontrando los míos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Ellos necesitan ayuda», murmuró con una voz que parecía venir de otro lugar, distante y cargada de dolor. Retrocedí, tropezando con una camilla mientras intentaba alejarme. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera procesarlo, ella volvió a su tarea, ignorándome por completo. Salí corriendo del hospital sin mirar atrás. Cuando regresé al campamento, no dije una palabra a mis compañeros. ¿Quién me iba a creer? Ni siquiera yo estaba seguro de lo que había visto. Pero sabía que no podía regresar a ese lugar. Algo en ese hospital había quedado atrapado, y esa enfermera, fuera quien fuera, estaba condenada a seguir atendiendo a pacientes que ya no estaban allí. Al día siguiente recibimos la orden de retirarnos. La operación de limpieza se canceló sin explicación, y nadie mencionó nunca más el Hospital Militar Hamilton. Pero yo no he podido olvidarlo. De vez en cuando, sueño con esa enfermera, con su figura pálida recorriendo los pasillos vacíos, siempre trabajando, siempre atendiendo. Y aunque he intentado racionalizar lo que vi, una parte de mí sabe que fue real. Ese hospital guarda secretos que deberían haber quedado enterrados junto con los soldados que murieron allí. A veces me pregunto si esa enfermera, en algún momento, me estará esperando en esos pasillos oscuros, dispuesta a atenderme como uno de los pacientes que jamás lograron salir del Hospital Militar Hamilton. Y quizás cuando sea mi turno ya no haya forma de escapar. Miro al horizonte ahora, y aunque han pasado años desde aquella noche en el desierto, el recuerdo sigue tan nítido como si hubiera ocurrido ayer. De todas las cosas que viví en el servicio militar, nada me ha marcado tanto como esa misión. Aquella figura con la gabardina negra sigue persiguiéndome, como un espectro que nunca se disipa, siempre en el borde de mi mente. Había sido un día caluroso en el desierto de Nevada, cerca de la base donde estábamos destacados. Nos habían enviado para una operación de rutina, una misión nocturna de reconocimiento. Se suponía que todo iba a ser simple, un entrenamiento más en un terreno que ya conocíamos bien, pero cuando cae la noche en el desierto, todo cambia. Llevaba varios meses en la unidad, nada especialmente notable, solo un soldado más siguiendo órdenes, cumpliendo mis deberes y tratando de no destacar demasiado. Siempre me mantuve al margen, observando más de lo que hablaba, y eso me había permitido mantener la cabeza baja. Mi vida hasta ese momento había sido bastante ordinaria, creía haberlo visto todo. Pero esa noche, en medio del desierto, algo que jamás pude explicar se me cruzó en el camino. Era pasada la medianoche cuando nos desplegaron. El aire del desierto había enfriado, y la arena bajo mis botas crujía con cada paso que daba. Las estrellas brillaban sobre nosotros, pero la oscuridad era abrumadora. Mis compañeros y yo avanzábamos en silencio, siguiendo las órdenes de mantenernos alerta y cubrir todos los ángulos. La misión era simple: asegurar un perímetro y monitorear la zona por posibles movimientos. Mientras caminábamos, algo llamó mi atención.
Al principio pensé que era una alucinación causada por el cansancio. A lo lejos, hacia el horizonte, vi una figura. Era un hombre, eso lo supe de inmediato. Pero lo que me sorprendió fue la vestimenta. Llevaba una gabardina negra, algo totalmente inapropiado para el desierto. No estaba cerca, pero tampoco tan lejos como para que fuera imposible distinguirlo. Caminaba con pasos lentos, casi como si flotara. Nadie más parecía haberlo notado. Me acerqué a uno de mis compañeros, que caminaba unos pasos por delante. Lo llamé en voz baja. ¿Viste eso? ¿Ver qué? Respondió, sin detenerse, su mirada fija en el camino. Hay alguien ahí, en el horizonte. Señalé hacia donde lo había visto, pero la figura ya no estaba. Me quedé confundido. Mi compañero levantó una ceja y sonrió con desgano. Estás viendo fantasmas. Aquí no hay nada más que arena y rocas. Sigue avanzando. No insistí. Parecía una tontería, y lo último que quería era ser el blanco de las bromas por el resto de la misión. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Avanzamos por unas horas más. La radio permanecía en silencio, y todo parecía en calma. El frío comenzó a calar en los huesos, típico del desierto en la noche. De repente, sentí una vez más esa extraña sensación. Instintivamente levanté la vista, y ahí estaba de nuevo. La misma figura con la gabardina negra, más cerca esta vez, pero aún caminando hacia el horizonte, siempre en la misma dirección, como si nada pudiera detenerlo. Detuve mi marcha por unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración se hizo pesada. Esta vez, no me quedaría callado. «¡Alto!», dije, y el grupo se detuvo. Mi superior me miró con dureza, pero antes de que pudiera reprocharme, señalé de nuevo hacia el horizonte. «Ahí está, el hombre con la gabardina. No puede ser una coincidencia, lleva caminando desde hace horas, y siempre lo veo en la misma dirección». Mis compañeros miraron hacia donde apuntaba, pero sus rostros mostraron confusión. «No hay nada», dijo uno de ellos, pero yo lo veía claramente. La figura seguía moviéndose, paso tras paso, lenta pero constante. Mi superior no quería perder tiempo en discusiones. «No tenemos tiempo para esto. Nos mantenemos en formación. Si ves algo, lo reportas, pero no podemos detenernos por alucinaciones». Pero no era una alucinación, lo sabía. Tenía que ser real. Decidí que, si nadie más lo veía, yo lo seguiría solo. Algo me impulsaba a hacerlo, una curiosidad enfermiza que no podía ignorar. Aproveché la primera oportunidad que tuve para separarme del grupo. Fingí revisar el equipo, y cuando estuvieron lo suficientemente adelantados, comencé a caminar en dirección a la figura. Cuanto más me acercaba, más nítida se volvía, pero seguía sin poder alcanzar al hombre de la gabardina negra. Parecía moverse a mi ritmo, manteniendo siempre la misma distancia. «¡Oye!», grité esperando alguna reacción, pero la figura no se detuvo, ni giró la cabeza. Solo seguía caminando hacia el horizonte. Aceleré el paso, casi corriendo, pero no importaba cuánto me esforzara, él siempre estaba a la misma distancia. La frustración y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. ¿Qué demonios era eso? Estaba solo en medio del desierto, persiguiendo a algo que mis compañeros no podían ver. Mi respiración se hizo más agitada, y el frío del desierto comenzó a ser reemplazado por una sensación de escalofrío que no venía del clima. «¡Detente!», volví a gritar. El eco de mi voz se perdió en la inmensidad del desierto, y el hombre siguió caminando. En ese momento, escuché un susurro a mi espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Comencé a sudar frío. Algo no estaba bien. De repente, el susurro se hizo más fuerte, como si el viento me estuviera hablando, aunque no había viento. «No sigas», parecía decirme. Pero mi cuerpo no me obedecía. Algo más fuerte que el miedo me impulsaba a seguir persiguiendo a la figura. No sé cuánto tiempo estuve caminando. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. El desierto a mi alrededor comenzó a cambiar. Ya no parecía el terreno familiar de Nevada. Las dunas se hicieron más altas, el cielo más oscuro. Mi linterna comenzó a parpadear. Lo que más me asustó fue que el terreno ya no se sentía firme bajo mis pies. Parecía que cada paso que daba, el suelo cedía ligeramente, como si estuviera caminando sobre una superficie blanda, casi líquida. La figura de la gabardina seguía avanzando, siempre a la misma distancia, imperturbable.
Sin embargo, comencé a notar algo extraño. A medida que avanzaba, el horizonte parecía acercarse, y con él, una sensación de vacío. No me refiero solo a la soledad del desierto, sino a algo más profundo, como si todo lo que me rodeaba estuviera siendo devorado por una oscuridad que no comprendía. De pronto, la figura se detuvo. Mis piernas temblaron al verla ahí, estática. Sentí un pánico irracional apoderarse de mí. Sabía que no debía acercarme más, pero mi cuerpo ya no respondía. Cada vez que intentaba retroceder, una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo fue estar de pie, solo, frente a la figura. No sé cómo llegué tan cerca de él, pero ahora lo tenía justo delante. La gabardina ondeaba suavemente, aunque no había viento. Intenté verle el rostro, pero estaba oculto bajo la sombra de un sombrero. Sentí una urgencia por hablar, por pedirle respuestas, pero antes de que pudiera decir algo, levantó una mano y señaló hacia el suelo. Miré a mis pies, y lo que vi me dejó helado. La arena bajo mí se estaba hundiendo, como si algo estuviera tirando de mí hacia abajo. Intenté moverme, pero era como si mis piernas estuvieran pegadas al suelo. El pánico se convirtió en terror puro. Sabía que si no me movía, me tragaría la tierra. Grité por ayuda, pero mi voz era absorbida por el vacío que me rodeaba. La figura permanecía inmóvil, como si solo estuviera esperando que todo terminara. Justo cuando sentí que iba a ser arrastrado por completo, la figura habló por primera vez. «Nunca debiste seguirme». Esas palabras retumbaron en mi cabeza, y entonces todo se volvió negro. Me desperté a la mañana siguiente tirado en la arena, a varios kilómetros de donde debía estar. Mis compañeros me encontraron después de rastrear mi huella, pero nunca les conté lo que realmente pasó. Nadie lo creería. El hombre nunca volvió a aparecer. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, siento su presencia. Siempre caminando hacia el horizonte, esperando que alguien lo siga. El frío siempre ha sido un compañero constante en las noches de invierno en Fort Lewis, Washington. No era el tipo de frío que solo te hacía temblar, sino aquel que parecía arrastrarse bajo la piel, colarse en los huesos y quedarse ahí, como una sombra persistente. No recuerdo exactamente en qué momento me acostumbré, pero después de varios inviernos te adaptas, te haces insensible, o eso creía. Mi vida en la base era monótona, pero tenía su estructura. Me levantaba antes del amanecer, entrenaba, hacía guardia cuando era mi turno, y repetía el ciclo. Había algo reconfortante en esa rutina, algo que me hacía sentir seguro, como si las paredes de la base y la cadena de mando me protegieran de cualquier cosa que pudiera estar fuera de esos muros. Hasta que lo vi. Esa noche me encontraba de guardia, caminando por la pista de aterrizaje del lado este de la base. Era una zona relativamente desierta a esas horas, con solo el sonido del viento silbando a través de los hangares vacíos y el ocasional eco de mis botas sobre el asfalto. A veces, si el clima estaba despejado, podía escuchar los ruidos lejanos de la ciudad al otro lado del río, pero aquella noche no había nada. Solo el viento y la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Miré hacia el horizonte, más allá de los barracones, hacia el campo de entrenamiento y las colinas que se extendían más allá. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura solitaria caminando cerca del alambrado, con un abrigo largo que ondeaba ligeramente con la brisa. A primera vista, pensé que era uno de los nuestros, quizá un oficial en una patrulla nocturna, pero algo en su forma de moverse me inquietó. Caminaba lento, deliberado, como si estuviera buscando algo pero sin prisas. «¿Qué demonios?», murmuré, ajustando el cinturón de mi uniforme. Decidí acercarme. Si alguien estaba en el perímetro sin autorización, debía investigarlo. La figura no parecía haber notado mi presencia, y eso me dio la ventaja. Aceleré el paso, tratando de reducir la distancia entre nosotros, pero cuanto más caminaba, más lejos parecía estar él. «¡Oye!», grité, con el tono autoritario que nos enseñan a usar en la academia. «¡Detente ahí!». No hubo respuesta. La figura continuó, sin voltear, sin hacer el más mínimo gesto de haberme oído. Algo no estaba bien. Sabía que estaba haciendo frío, pero en ese momento, la temperatura pareció caer varios grados de golpe, como si la misma presencia de ese hombre hubiese traído el invierno consigo. Apuré el paso, casi corriendo,
pero cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, ya no estaba. Solo había silencio y la oscuridad absoluta que envolvía el perímetro. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal, una sombra, cualquier cosa que delatara su ubicación, pero no había nada. Y lo más extraño, no había huellas. Me agaché, revisando el suelo con cuidado. El terreno estaba húmedo, debía haber dejado algún rastro, pero el lugar donde lo había visto estaba completamente intacto, como si nadie hubiese pasado por ahí en horas. Volví sobre mis pasos, tratando de mantener la calma. Quizás solo había sido una alucinación, un juego de luces o sombras. No era la primera vez que me pasaba, sobre todo en una noche tan oscura. Pero cuando regresé a la caseta de guardia, no pude evitar mencionar lo que había visto. ¿Un tipo con abrigo largo, dices?, me preguntó Sargento Miller, levantando una ceja mientras limpiaba su rifle. Sí, justo en el perímetro. Lo seguí, pero desapareció. Miller soltó una risa seca, como si ya hubiera oído esa historia antes. Me miró con una mezcla de cansancio, y algo más que no supe interpretar en ese momento. No eres el primero que lo ve, dijo finalmente, pero te aconsejo que no sigas preguntando por él. ¿De qué estás hablando? Hay historias, ya sabes, cosas que los novatos como tú no entienden. Déjalo estar. Me quedé en silencio, observando cómo Miller seguía con su tarea sin mirarme a los ojos. Algo en su tono me hizo entender que había más de lo que estaba diciendo, pero no insistí. De vuelta en mi litera, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre con el abrigo largo volvía a mí. Algo en su caminar, en la forma en que parecía no pertenecer a este lugar, me había dejado una inquietud que no podía sacudirme. Pasaron varios días sin incidentes, y aunque intenté concentrarme en mis deberes, la figura del hombre no se iba de mi mente. Cada vez que estaba solo, cada vez que la base quedaba en silencio, sentía su presencia, como si estuviera esperándome en algún rincón oscuro, observando. Una noche, mientras patrullaba de nuevo, lo vi otra vez. Estaba más cerca esta vez, justo al borde del hangar principal. Su abrigo largo ondeaba con el viento, y aunque el frío era intenso, no parecía afectarle. Tomé una linterna y corrí hacia él, decidido a confrontarlo. Grité su nombre, o al menos lo que pensé que sería un nombre, pero él no respondió. Cuando llegué al lugar, se había desvanecido de nuevo. Esta vez, sin embargo, encontré algo. En el suelo, donde había estado de pie, había un objeto. Me agaché y lo recogí. Era una pequeña insignia militar, vieja y oxidada, casi irreconocible. La guardé en mi bolsillo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Al día siguiente llevé la insignia a Miller. La encontré donde vi al tipo anoche, dije, dejándola sobre la mesa frente a él. Miller la observó en silencio, su rostro endurecido, como si supiera exactamente de qué se trataba. Después de un largo rato, finalmente habló. Esa insignia, empezó con la voz más baja de lo habitual. Pertenecía a un soldado que murió hace más de 20 años. Su nombre era Johnson. ¿Johnson? ¿Qué pasó con él? Miller suspiró y se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana del barracón, observando el exterior como si intentara recordar algo que había enterrado hace mucho tiempo. Johnson desapareció una noche de invierno, justo en una patrulla como la tuya. Nunca volvimos a verlo, pero algunos dicen que sigue buscando algo. Nunca supimos qué le pasó, pero los que lo han visto... Bueno, ya conoces la historia. La mayoría prefieren no hablar de ello. No supe qué responder. El aire en la habitación parecía volverse más denso, y de repente, la base ya no me parecía tan segura. ¿Estaba viendo el fantasma de un soldado desaparecido? ¿Era eso posible? Sabía que no creía en esas cosas, pero después de lo que había visto, después de encontrar esa insignia, esa noche decidí no quedarme en la base. Pedí un permiso para ir a la ciudad. Necesitaba despejarme, alejarme de todo lo que había ocurrido. Pero mientras manejaba por la carretera que bordeaba la base, algo me detuvo en seco. Allí, a unos metros frente a mí, en medio de la carretera vacía, estaba él, el hombre del abrigo largo, con su mirada fija en mí. Siempre pensé que la guerra te marcaba de formas que ni siquiera la muerte podía borrar. He visto cosas que ningún hombre debería ver, pero aquella noche, aquella maldita noche bajo la lluvia, fue algo que nunca podré olvidar. Había estado en el ejército por lo menos 5 años.
Mi paso por las filas no fue nada extraordinario. No era el más destacado, pero tampoco el más mediocre. Hacía mi trabajo, obedecía las órdenes, y cuando el día terminaba, trataba de despejar mi mente de las cosas que presenciábamos. Mis compañeros siempre bromeaban sobre cómo me mantenía tan frío, cómo lograba deshacerme de las imágenes perturbadoras que todos cargábamos. La verdad es que no lo hacía, solo las enterraba. Aquella noche estábamos en Fort Bragg, Carolina del Norte. Era una de esas noches en las que la tormenta no da tregua. El viento azotaba las ventanas del cuartel, y la lluvia caía con tal intensidad que uno podría jurar que el cielo mismo se estaba desplomando sobre nosotros. A mí no me importaba demasiado. Estaba de guardia y esas noches solitarias, aunque tediosas, me daban tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la guerra. La base estaba inusualmente tranquila. La mayoría de los chicos dormían o trataban de hacerlo, mientras el resto se refugiaba en el comedor o los pasillos, esperando que la tormenta pasara. Yo estaba en la entrada, observando cómo las gotas de agua creaban ríos improvisados en la tierra. El sonido de la lluvia era lo único que se escuchaba, un eco incesante que hacía que el tiempo se sintiera más lento de lo que ya era. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de luz cayó en la distancia, iluminando brevemente la carretera que atravesaba el perímetro de la base. Bajo la luz del relámpago, pude distinguir la figura de un hombre, un soldado, marchando lentamente bajo la lluvia. Su uniforme estaba completamente empapado, pegado a su cuerpo como si fuera una segunda piel. Pero lo que más me llamó la atención fue su paso. Era rígido, mecánico, como si no sintiera la lluvia ni el frío. Parecía un fantasma en medio de la tormenta. Fruncí el ceño. Nadie debería estar afuera en esas condiciones, y menos un soldado marchando sin rumbo aparente. Tomé mi chaqueta y mi linterna, y salí al exterior. El viento me golpeó de inmediato, empapándome en segundos, pero seguí caminando hacia la figura. «Oye», le grité, mi voz apenas audible sobre el rugido del viento. No obtuve respuesta. Avancé más rápido tratando de alcanzarlo, pero por alguna razón, parecía que cada paso que daba solo me alejaba más de él. La figura seguía su marcha, imperturbable, como si no pudiera oírme. La lluvia se volvía más intensa, y el agua ya me llegaba a los tobillos. De alguna manera, la tierra parecía tragarse el agua sin crear charcos, salvo uno, el más grande que estaba justo delante de mí. Finalmente, cuando estuve a unos pocos metros de él, el soldado se detuvo. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil, pero no se giró hacia mí. La linterna en mi mano temblaba debido al frío y a los nervios que empezaban a apoderarse de mí. Algo no estaba bien, podía sentirlo en los huesos. «¡Hey, detente! ¿Qué estás haciendo aquí?», grité de nuevo, esta vez con más fuerza. Avancé otro par de pasos, y justo cuando iba a tocarle el hombro, el soldado comenzó a girarse lentamente. Mi corazón dio un vuelco cuando su rostro quedó a la vista. No había cara. Lo que se encontraba frente a mí era una silueta vacía, una sombra sin rasgos, solo una figura de uniforme que parecía haberse formado de la misma tormenta. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atadas al suelo. Fue entonces cuando ocurrió lo más extraño. El charco que estaba frente a mí comenzó a burbujear, como si algo estuviera moviéndose debajo del agua. Miré hacia abajo y luego volví la vista al soldado, pero ya no estaba. Lo único que quedaba era el charco y el uniforme que antes llevaba puesto, flotando en la superficie, como si el agua lo hubiera absorbido. Mis pulmones parecieron colapsar en ese instante. Grité, pero mi voz fue ahogada por el trueno que resonó en el cielo. Me di la vuelta y corrí de regreso a la base, sin mirar atrás. El agua salpicaba a cada paso, y mi corazón latía con una fuerza que me hizo pensar que iba a explotar. Cuando llegué a la puerta del cuartel, uno de mis compañeros me miró con una expresión confusa. «¿Qué diablos te pasó?», preguntó. «Vi a alguien, un soldado, estaba marchando bajo la lluvia, pero desapareció», jadeé, aún tratando de recuperar el aliento. «¿Estás seguro de que no te lo imaginaste? La lluvia puede jugar malas pasadas, ya sabes», dijo, soltando una risa nerviosa. Nadie en su sano juicio estaría afuera con este clima. Quise responderle, decirle que lo había visto, que no era una alucinación, pero algo me detuvo. Sabía lo que había visto, y sabía que no lo entendería. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura marchando bajo la tormenta, el agua absorbiéndolo como si nunca hubiera existido.
Trató de calmarme diciéndome a mí mismo que solo había sido una visión, una ilusión provocada por la fatiga, pero en el fondo sabía que era algo más, algo que no podía explicar. Durante los días siguientes traté de ignorar lo que había pasado, pero la imagen de ese soldado seguía atormentándome. Hablé con otros compañeros, preguntando si alguien más había visto algo raro durante la tormenta, pero nadie parecía haber notado nada. Algunos me miraban extrañados, como si estuviera perdiendo la cabeza. Finalmente, decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de la base, buscando cualquier mención de desapariciones o muertes inexplicables en la zona. Fue en una de esas noches, mientras revisaba viejos archivos, que encontré algo. Un incidente ocurrido muchos años atrás, en la misma base. Un soldado que había desaparecido durante una tormenta. Los informes decían que había estado en una marcha de rutina cuando la tormenta lo sorprendió. Sus compañeros lo vieron alejarse en la lluvia, pero cuando trataron de alcanzarlo, solo encontraron su uniforme flotando en un charco de agua. Nadie pudo explicar lo sucedido, y su cuerpo nunca fue encontrado. Mi piel se erizó al leer ese informe. El soldado que había visto, ¿podía ser él? ¿Podía haber quedado atrapado en alguna especie de limbo, condenado a marchar bajo la lluvia por la eternidad? Desde entonces, evito salir durante las tormentas. Siempre me quedo dentro, lejos de las ventanas, lejos del agua. Cada vez que escucho el sonido de la lluvia golpeando el techo, mi mente vuelve a aquella noche, y me pregunto si él sigue ahí afuera, marchando, esperando que alguien más lo vea. Quizás algún día vuelva a aparecer, pero esta vez no pienso seguirlo.